¿Qué hacer para revivir nuestra vida espiritual cuando sentimos que se ha apagado? A veces cuando uno está demasiado metido en las ocupaciones del mundo, las responsabilidades académicas, laborales o familiares, o cuando sucede que tiene una aproximación puramente intelectual a la fe y se ha centrado en leer filosofía y papers y a tales y cuales académicos y teorías y apologética y todo ello, de repente llega a un estado en que como que se apaga la vida espiritual, como que sí está bien, cree en Dios, sabe que Dios existe, sabe que el cristianismo es verdad, pero como que eso no le mueve y no siente ninguna gana de hacer oración, no siente ninguna gana de leer la Biblia y entonces sin vida de oración, sin lectura de la escritura, pues se va apagando más y más la vida espiritual. ¿Qué hacer ante esta situación? Bueno, yo tengo una recomendación estructurada en 5 pasos. Primer paso, ver películas religiosas. A ver, uno diría, bueno, para que enciendas tu vida espiritual lo que tienes que hacer es orar o lee tu Biblia. Y muchas veces hay cristianos que se encuentran, claro, en una situación de crisis espiritual, que se sienten apagados, que no sienten ganas de nada, y le dicen, oye, ora, lee tu Biblia. Pero el punto es que para cristianos en esa situación no resulta una buena respuesta porque precisamente su problema es que sienten que no le encuentran ningún gusto ni sentido ni a hacer oración ni a leer la Biblia. Entonces, como punto de partida, por lo tanto, propongo algo distinto. Ver películas religiosas. Porque esto se puede hacer sin una concentración o un esfuerzo volitivo y mental paralelo al que uno requeriría para leer bien la escritura o hacer bien oración. Uno simplemente ahí se echa en el mueble, se echa en la cama y ve una película como La Pasión de Cristo o alguna vida de un santo o alguna película sobre personajes o eventos bíblicos. Y eso poco a poco en términos de recreación y de entretenimiento va a traerle de todas maneras a la mente de uno la consideración de ciertos valores, de ciertas cosas, de cómo Dios actúa, de unos ideales maravillosos de vida. Las vidas de santos son particularmente inspiradoras a este respecto, ¿no? O el también considerar cómo Cristo sufrió por nosotros y todo ello. Entonces, una primera forma muy práctica de volver a encender la vida espiritual es ver películas religiosas. Y en particular aquí yo recomiendo Vidas de Santos. Porque tienen el factor de novedad. O sea, a veces como que nosotros podemos estar muy acostumbrados a ciertas películas que reflejan ciertos pasajes bíblicos ya conocidos. Pero en el caso de la vida de santos, pues uno encuentra unos elementos de novedad porque se encuentra con manifestaciones de la luz de Cristo en la vida de personas que no siempre conocemos. Y ese factor de novedad nos ayuda un poco más a la atención, a la curiosidad y a levantar nuestra mente y ánimos. Pero la cosa no se puede quedar en ver peliculitas, o sea, este es un primer paso que yo considero bastante práctico y que es sencillo de hacer. Para la persona que está sin ánimos, pues bueno, mira, el tirarte un rato en el mueble a ver una película no es algo difícil, ¿correcto? Un segundo paso al que habría que ir, una vez que uno ya viendo ciertas películas ha logrado encender un tanto la curiosidad espiritual o un tanto de ánimo, sería escuchar prédicas cristianas. Entonces uno debería buscar algún espacio donde encuentre buena predicación. Hoy en día, gracias a la tecnología, en contextos como YouTube, pues hay buena oportunidad para ello. En particular, lo que ha venido ayudándome a mí en mi vida espiritual en los últimos meses, ha sido básicamente 3 canales de YouTube que yo suelo recomendar. Uno es La Voz de Jesús, del sacerdote venezolano Roberto Sipols. Otro es el canal Fray Nelson, del sacerdote colombiano Fray Nelson Medina. Y hay otro canal
que se llama Parroquiano San León Magno, que contiene un conjunto de prédicas del sacerdote español Fernando Colomer. En los tres canales se encuentra una sabiduría espiritual muy grande. Las prédicas más sencillas y amenas las hace Roberto Sipols. Entonces, si a uno le gusta un estilo más con ciertas bromas, anécdotas y todo ello, pues Roberto Sipols es una muy buena opción. Si uno quiere algo que tenga la fuerza espiritual con el fuego del Espíritu Santo y al mismo tiempo un orden y rigurosidad intelectual a lo tomista, pues ahí la mejor opción es Fray Nelson Medina. Y si uno ya quiere una cuestión de reflexión espiritual, en términos de virtudes y pecados, en términos de gracia, en suma, en términos de más camino de la lucha por la santidad, pues ahí considero que el mejor canal es el de Fernando Colomer. Entonces uno, más o menos de acuerdo a sus requerimientos o su carácter, podría elegir un canal. Estos tres canales de YouTube son simplemente los que a mí más me sirven de referencia y que me han ayudado muchísimo. Pero una persona distinta puede encontrar otros canales. Pero particularmente yo recomiendo estos. He de decir también que las prédicas de Roberto Sipols y de Fray Nelson Medina son sobre temas cristianos bastante generales, siendo que la gran mayoría de ellas puedan ser perfectamente escuchadas tanto por católicos como por protestantes, ¿no? En cambio, en las prédicas de el padre Colomer sí hay unos factores distintivamente católicos, que a mí me ayudan extraordinariamente en mi espiritualidad, ¿no? Pero hago esta precisión para que quien desee pueda distinguir estos contextos. Bueno, entonces, una vez que uno ya va reconectando un poco lo espiritual por medio de escuchar prédicas, y que son prédicas en las que se cita mucho la escritura, ya como que puede ir volviendo un poco el ánimo por leer la Biblia, ¿no? Pero para reforzar esto vamos al tercer paso, que sería leer libros espirituales. A veces la persona que está en situación de apatía espiritual respecto a leer la Biblia se dice, bueno, pero la Biblia yo ya me la sé, la Biblia ya me la leí, y lee, por ejemplo, el Evangelio de San Lucas, y siente como que ya leyó todo eso y como que no lo profundiza y no se le levanta el ánimo porque no encuentra como un elemento de novedad. Entonces, ¿qué puede servir frente a esto? Este paso 3 que constituye el leer libros espirituales. En particular, al menos para quienes son católicos, pues la mejor garantía de libros espirituales es que sean libros escritos por santos canonizados oficialmente por la Iglesia, porque es como una garantía de que son fuentes limpias. Así pues, el considerar libros como Introducción a la vida devota, de San Francisco de Sales, La agonía de Cristo, de Santo Tomás Moro, el Tratado de la verdadera devoción, de San Luis María de Montfort, y libros similares es algo que puede ayudar mucho. Y en la medida en que leer libros de santos trae también el elemento de novedad de cosas que uno va leyendo y encontrando, pues ayuda, como digo, a levantar un poco los ánimos por retomar este asunto de poner el intelecto en las cosas espirituales. Y esto nos lleva a un cuarto paso. En la medida en que uno vuelva ya con la lectura espiritual, al menos por medio de libros espirituales, escritos por santos, o libros que sean bastante acreditados, como La imitación de Cristo de Tomás de Kempis, conviene que vaya al contacto humano. Entonces, la persona que está en situación de apatía espiritual cuando ora siente que le está hablando a la pared porque no siente conexión con Dios. Pero lo que uno puede hacer en ese caso, como cuarto paso, es buscar a una persona que uno sepa que es una persona de Dios, o sea, una persona metida en lo espiritual. Porque cuando uno comienza a leer libros espirituales, le van a surgir ciertas dudas y van a comenzar a entender cosas de su propia situación de apatía y de pecado. Entonces lo que uno debe hacer es tratar de pensar entre las personas que conoce quién es o quiénes son los más espirituales y escribirles y decirle, oye amigo, oye amiga, no sé si nos podemos juntar un día para conversar, o hablarle por el WhatsApp, o por Facebook, o por alguna forma de contacto, y decirle, oye mira, yo vengo
sintiendo esto, he tenido estos problemas, me han surgido estas preguntas, me estoy sintiendo apagado en mi vida espiritual y he descubierto esto y lo otro respecto de mí. ¿Qué me pudieras decir? ¿Cómo me puedes orientar? ¿Me podrías dar algún consejo? ¿Me podrías ayudar? Y ahí viene el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, el punto 4 de contacto significa que comiences a tener conversación sobre tu situación espiritual con personas que tú reconozcas como cristianos verdaderamente espirituales. Entonces, eso te va a ayudar. Y acumulativamente estas 4 condiciones te van a llevar al paso 5, que significa retomar. Retomar vida de oración y lectura de la Biblia. Y este retomar debe ser un retomar con compromiso, no que dependa de sentimientos. ¿Cómo así? En términos pues de agarrar y fijarse una cantidad de minutos o tiempo que uno va a hacer oración como mínimo al día. Y no solo fijar un tiempo, sino fijar más o menos un horario. Por ejemplo, si uno encuentra que suele estar libre entre 4:30 y 5:30, en la mayoría de días podría poner una alarma en su celular para que sea algo fijo que le diga hacer oración. Entonces cuando suena a las 4:30 la alarma, uno para lo que está haciendo, se va un ratito a un lugar tranquilo, o se va a caminar a un parque, o se va a una capilla o al espacio que tenga y se pone a orar como mejor encuentre, pero que tenga una dinámica de orar mínimo 15 minutos al día. Luego, en cuanto a la lectura de la Biblia, pues también uno debería pues programar un tiempo en su día para leer un tanto de la Biblia y ya está. Una vez que uno se ponga alarmas y horarios concretos y los comience a cumplir, ya habrá retomado su vida espiritual. Claro que eso no puede surgir inmediatamente como paso uno porque el problema de uno es que siente que no puede hacer eso. Por eso los pasos anteriores son preparatorios. Resumiendo, entonces, las 5 fases para cuando uno se encuentra con apatía espiritual, de que siente que ya no quiere orar ni leer su Biblia. Primero, mira películas religiosas, ¿ok? De historias bíblicas o vida de santos. Segundo, escucha prédicas espirituales. Tercero, lee libros espirituales y en particular recomiendo los escritos por santos. Cuarto, toma contacto con alguna persona espiritual que tú conozcas, que sea de tu confianza y cuéntale de tu situación y comienza a dialogar con él. Quinto, retoma tu vida de oración y de lectura de la Biblia, poniéndote horarios y tiempos específicos para ello.